Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Felicitaciones a España. Felicitaciones, son el primer finalista. Le logran ganar 2-0 a Francia, 2-0 a la favorita para mí, para llevarse el mundial. Le ganan 2-0 a la favorita que venía arrasando con absolutamente todo el mundo. Arrasó en fase de grupos. En 16avos le ganó 3-0 a Suecia muy contundentemente. Es verdad que solo le ganó 1-0 a Paraguay, pero no sufrieron absolutamente nada del partido, solo les faltaba meter el gol y lo lograron con un penal del Mbappé, pero aparte de eso, en Francia estuvo atacando todo el partido, dominando el juego. También a Marruecos le ganan 2-0 muy contundentemente. Sin duda para mí era la favorita a llevarse el mundial, pero cae derrotada 2-0 frente a España, una España que jugó muy bien, que fue superior a Francia, un resultado la verdad muy merecido para España. Le jugaron muy bien a Francia, incluso Francia no tuvo muchas ocasiones de gol, tuvo tal vez un par, pero no muchas. Entonces vamos a repasar un poquito las alineaciones del partido y a comentarles un poquito más cómo fue ese dominio de España en el partido, en qué aspectos fue superior y en qué falló Francia para caer eliminado en semifinales, que esperará ambas selecciones cuál será su rival. España cuál será su rival en la final, Francia cuál será su rival por el tercer y cuarto puesto. Pero felicitaciones a España, gran partido. Entonces en las alineaciones, Francia formó con un 4-2-3-1, Maignan en el arco, Digne de defensa junto con Saliba, Upamecano y Koundé. Medio del campo Rabiot, Tchouaméni, de 10 Olise, extremos Barcola y Dembélé y arriba Kylian Mbappé. Saliba, recordemos que salió temprano al partido, jugó como media hora y salió lesionado en el primer tiempo por molestias. Entró Lacroix en su lugar. Y por el otro lado España formó también con un 4-2-3-1, Unai Simón en el arco, de defensas Cucurella, Laporte, Cubarsí, Pedro Porro, que marca el segundo gol. Partidazo de Pedro Porro, ya vamos a hablar un poquito. Fabián, Rodri en el medio campo, de 10 Dani Olmo, de extremos Alex Baena y Lamine Yamal, y de delantero centro Oyarzabal, que marca el primer gol de penal en el partido. Entonces, para ir un poquito al paso a paso del partido, primer tiempo la verdad parejo, ambos equipos sin muchas ocasiones de gol creadas, pero intentando buscar los espacios para marcar gol. Sin embargo, se veía que cuando España atacaba hacía un poquito más de daño que Francia. Francia tal vez tenía un poquito más la pelota, intentaba un poquito más, pero no conseguía nada. Y España era un poquito más contundente a la hora de atacar, sin embargo, no muchas ocasiones de gol. Hasta que pitan un penal a favor de España, como en el minuto 20 del partido. Un penalazo de Lucas Digne. Lamine Yamal se anticipa, le pega con el hombro al balón y Lucas Digne le pega una patada en el muslo a Lamine Yamal. Penal clarísimo en mi opinión a favor de España. Imprudencia de Lucas Digne, que para mí había tenido un gran mundial. Ya vamos a hablar un poquito de Digne, pero había tenido un gran mundial, pero se equivoca en esta jugada y la verdad no tuvo un muy buen partido. Penal para España, Oyarzabal lo cobra muy correctamente, lo cruza a media altura, muy buen penal cobrado por Oyarzabal, y ponía el 1-0 a favor de España. Creíamos que con este gol de España tal vez Francia se iría con todo a atacar, iría como sea por el empate, y pues es verdad, tuvo el balón, intentaba encontrar espacios, pero España no se lo permitía. Partidazo de la defensa, muy buen partido de la defensa. Francia tampoco fue muy contundente en el ataque, muy desaparecido Olise, muy desaparecido Dembélé. Mbappé tal vez era el que más le intentaba, pero tampoco mucho. En el segundo tiempo pues un poquito de lo mismo. Francia tal vez tenía el balón, intentaba hacer jugadas de peligro, no las conseguía. España cada vez que tenía un contragolpe hacía peligro, generaba bastante peligro, mucho más que Francia, y se veía que a menos de que Francia intentara otras tácticas de ataque, alguna individualidad de algún jugador, cualquier momento España les iba a marcar el segundo y liquidar el partido, y así fue, con una fenomenal jugada entre Pedro Porro y Dani Olmo. Pedro Porro que hace el pase al medio, Dani Olmo que le da una pared muy buena, Pedro Porro se había desmarcado, controla y se le define el primer palo a Maignan para marcar el segundo. Pedro Porro, que para mí estuvo impecable, sin duda fue la figura del partido para mí, junto con Cucurella, que también estuvo muy bien. Los dos laterales de España jugaron muy bien, la defensa en general jugó bien, pero
Siento que esos dos se destacan más, pero siento que Pedro Paul por el gol y por también lo que hizo en defensa termina siendo el MVP del partido para mí. Y después de ese gol, Francia se fue un poquito más al ataque, intentó atacar más, tenía más la pelota, pero lo mismo, sin espacios, tal vez un remates de Mbappé en media distancia, lo que les dije, el que más lo intentaba. Dembélé en el segundo tiempo se animó un poquito más, la entrada de Cherki tal vez le dio un poquito más de espacios por el medio, pero nada, no lo consiguió. Francia muy bien neutralizó el ataque de Francia a España. Partidazo de toda la defensa, incluso de Unai Simón, que a veces parece que tiene jugaditas donde la va a cagar, pero muy buen partido. Entonces de España los que me gustaron fue toda la defensa, en especial Pedro Porro, MVP del partido, y Cucurella. Rodri en el medio campo está en un nivel impresionante, es el que reparte el fútbol ahí en la mitad del campo, tremendo partido. Lamine también bastante desequilibrante. Oyarzabal, que a pesar de que no interactuó mucho, hizo un gol importantísimo de penal para poner en ventaja a España. Me gustó cómo entró Pedri, me gustó cómo entró Nico Williams y nada, felicitaciones a España, gran partido. Por el otro lado, Francia, el ataque no se vio el mismo de otros partidos. Lo que les decía, Olise desaparecido, Barcola no estuvo tan desequilibrante. Cuando entró Doué tal vez hubo un poquito más de desequilibrio, pero no mucho. Mbappé pues fue el que más lo intentó de media distancia, sin embargo no tuvo ninguna así jugada súper clara. Dembélé en el segundo tiempo lo intentó un poquito más. La entrada de Kone creo que le facilitó el juego ahí en la mitad de la cancha a Francia. No me gustó mucho el partido de Rabiot ni de Tchouaméni. En defensa, Digne hoy sí no tuvo un buen partido, sin embargo sí había tenido un gran mundial. Koundé tampoco tuvo un gran nivel. Y nada, básicamente eso es lo que opino del Francia-España. Una Francia que dominó a pesar de que no tuvo el partido, en ningún momento lo sufrió. Cuando tuvieron que ser contundentes lo hicieron, y justo vencedor totalmente. Partidazo España. Que esperarán rival entre Inglaterra o Argentina? Cualquiera de los dos partidos será un partidazo en la final. Sin embargo, pues se acaban de cargar a la favorita, y pues para mí por eso se convierten en la favorita a llevarse el mundial ahorita. Tienen una estructura muy sólida, un equipo muy sólido España, y los veo muy bien para lo que va a ser la final. Entonces nada, gente, escríbanme en los comentarios qué opinan del partido, qué opinan de esta clasificación de España, si se la esperaban o pensaban que iba a clasificar Francia, si creen que España juegue contra Inglaterra o Argentina va a quedar campeón, o alguna de las dos selecciones se lo puede complicar. ¿Quién fue el MVP del partido para ustedes? Si les decepcionó el nivel de Francia en este partido. Nada, gente, coméntenme ahí, nos vemos.